Muy buen día a todos. Más que bendecidos sean por nuestro Señor Jesucristo. Estoy muy feliz de verdad por todo lo que Dios ha estado haciendo, por esa palabra que nos ha estado dando para que podamos conocer quién verdaderamente es Él. Y que realmente no importa en qué época se esté viviendo o pasando, porque con o sin corona, Dios nos ha demostrado que el único que tiene puesta la corona de justicia hoy y siempre es nuestro Señor Jesús. Así que estoy muy agradecido por el poder dar la palabra y la revelación del Espíritu Santo para todos nosotros. Palabra que tenemos que hacerla viva en nosotros, porque es una palabra que es viva y que es eficaz para crear de donde no hay nada y para levantar de donde lo que para muchos ya está muerto. Así que hoy, en este momento, todos con un corazón abierto, recibamos lo que Dios tiene para nosotros, lo cual viene, les digo, viene con poder. Y ahora levantemos nuestras voces, levantemos nuestras manos al único quien se merece toda gloria y todo honor, al único Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Y juntos exaltemos el santo nombre del Señor Jesús. Amén. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. No fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí.
Bendecido sea, Señor, por darnos este tiempo para que no solamente recibir de ti, sino que permitirnos tener este tiempo para darte a ti, para adorar tu nombre, para darte gracias y reconocer quién eres tú. Así que te pido que por medio de mi boca salga hoy tu voz, que sea tu palabra la que nos toque, que sea tu palabra la que nos confronte, que sea tu palabra la que nos consuele y nos levante. Y todo eso, Señor, yo te lo pido en tu santo y precioso nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Y para comenzar lo que hoy Dios nos quiere dar, quiero que vayamos al libro de Efesios, al libro que escribió Pablo a la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 6, versículo 17. Efesios 6, 17 dice: pónganse la salvación como casco, que fue lo que vimos la semana pasada. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, para la cual es la palabra de Dios. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Hoy creo que ya suponen que es lo que vamos a hablar, ¿verdad? Vamos a hablar de la espada del Espíritu. Pero antes de entrar a la enseñanza, quiero comenzar con una historia. Hace ya muchos años, en lo que hoy es Rusia, siendo Rusia Unión Soviética, estaba un grupo de hermanos en Cristo reunidos en una casa, escondidos del régimen soviético. Porque pues en ese tiempo había una persecución terrible en contra de los cristianos. Y ahí en esa casa estaba un pequeño grupo de personas, y ahí entraron 3 oficiales del Ejército Rojo, armados. Y ellos empezaron a gritar diciendo esto. Decían: todos aquellos que son creyentes, pero que hoy niegan esa fe en Jesús, tienen 1 minuto para abandonar este lugar. Y todos aquellos que se mantienen en su fe y se quedan aquí, sepan que van a asumir las consecuencias, ustedes y sus familias. Y bajo esa amenaza sale la primera persona, así avergonzada, con temor y con vergüenza, ¿verdad? Luego sale otra persona y sale otra persona cubriendo ese rostro para que no lo miraran, porque ellos lo que querían era salvar sus vidas. Y cuando salieron 3 o 4 personas de ese grupo pequeño que había en esa casa, vinieron los soldados y cerraron las puertas con seguro. Y entonces los soldados levantaron sus armas y dijeron: ahora sí, hermanos, vamos a gozarnos todos juntos en la presencia del Señor. ¿Qué está pasando, verdad? Y ellos comenzaron a contar que unas semanas atrás les habían enviado a capturar y a matar cristianos. Pero cuando entraron a una casa, allí había una presencia de Dios tan poderosa que cayeron de rodillas. Y ese mismo día aceptaron al Señor Jesús en su corazón. Y ahora lo que ellos hacen es ir a esos lugares de creyentes. Y lo que hacen es eso, para ver quiénes son verdaderos creyentes y quiénes no son verdaderos creyentes. Depuraban las iglesias. Y gracias a Dios, ahora no estamos en un momento y en un país en donde sucede eso, porque aquí hay libertad de creer en Jesús. Pero ¿qué tal si estuviéramos en un cuadro como esos? Posiblemente muchos dirían: yo me voy porque yo tengo que salvar mi vida y tengo que salvar la vida de mi familia. Y aunque no estamos en una situación similar, como les he venido diciendo, ahora sí estamos en una guerra.
Y más que nunca tenemos que estar armados. Y tenemos que saber y entender para qué sirven las armas que Dios ya nos dio para combatir en esa guerra. Y sé que la palabra que Dios nos ha venido dando nos ayuda, nos va a ayudar a tener esa victoria en este tiempo difícil que como humanidad todos estamos viviendo. Y hoy voy a hablar de la única arma que puede ser usada tanto como de defensa así como de ataque. Y esa arma está en la armadura del creyente. Y esa arma es la espada del Espíritu. Y con esto les quiero comentar que existen todos sabemos que existen diferentes tipos de espadas. La más común que tal vez a uno se le viene en su mente es esa espada larga y pesada, ¿verdad? Pero la espada que habla el apóstol Pablo en esta carta a Éfeso es una espada pequeña. No es una espada larga ni pesada, es una espada pequeña. Esa espada más o menos tenía el tamaño de un antebrazo de un hombre, en donde el guerrero realmente tiene que saber en dónde tiene que pegar, porque es casi del tamaño de una adaga, se podría decir. Esa espada es la que está hablando Pablo. Ahora, esa espada que habla Pablo es la misma palabra de Dios. La espada que está hablando Pablo es la palabra de Dios. Y posiblemente alguien puede decir, no entiendo, ¿qué peligroso puede ser ese libro? La Biblia, una espada. La Biblia, más que peligrosa, lo que es un libro aburrido. Pero si siguen escuchando, en los próximos minutos vamos a ver realmente lo que es la palabra de Dios. Amén. Y realmente algo interesante de la espada que se habla en Efesios, y yo creo que también Pablo, no estoy muy seguro porque no muchas personas lo están, posiblemente también Pablo escribió lo que es el libro de Hebreos, porque en Efesios Pablo solamente dice, tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios, lo único que dice. Pero en Hebreos se va más específico a lo que es realmente esa espada. Y eso está en Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, quiere decir las articulaciones, los tuétanos, quiere decir la médula ósea. Y sigue diciendo, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Interesante. Pero no solo Pablo habló de la espada, también lo habló el apóstol Juan. Cuando vio a Jesucristo en la isla de Patmos, Juan se encontró con Jesucristo. Tal vez no el Jesucristo crucificado o como el Cordero de Dios, no. Él se encontró con el verdadero león de Judá. Él se encontró con Jesucristo, que hoy está sentado a la diestra del Padre. Y Juan lo describe de una manera impresionante en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 16. Juan dice esto: tenía en su diestra, hablando de Jesús, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. De su boca salía esa palabra. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces, tanto en Hebreos como en Apocalipsis, nos dice que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos. Ahora bien, pensando en esto,
¿Por qué dos filos? ¿Por qué son tan claros tanto Pablo como Juan en decir espada de dos filos? Y quiero pensar en esto, que esos dos filos, uno de ellos va hacia afuera de la persona y el otro filo, el cual va hacia adentro. Somos un filo de la espada va hacia afuera de la persona y otro filo va hacia adentro de la persona. Y ese filo que va hacia afuera es el filo del cual habla Pablo en Efesios 6, versículo 12, que sirve para destruir a los enemigos. Es ese filo que sirve para destruir la tentación. Es ese filo que va a venir a destruir la oposición. Es ese filo que destruirá todo lo que el enemigo espiritual venga a hacer en contra de nosotros. Y el otro filo, ese filo que va hacia adentro de la persona, no es un filo que corta hacia afuera, sino es un filo que corta hacia adentro. Porque la palabra de Dios tiene que cortar primero a quien la porta. La palabra de Dios tiene que cortarte primero a quien la porta. Porque ¿de qué me sirve, por ejemplo, ir a la iglesia con una gran Biblia de estudio con traducción del hebreo, el arameo y el griego, si esa espada primero no me ha cortado? Porque si no es así, nosotros vamos a tener la autoridad para poder cortar al enemigo. Primero tenemos que dejarnos cortar con ese filo que está dentro de la espada. Amén. Y uno de esos ejemplos de una persona que portaba esa espada de doble filo era el rey David. Porque antes de ser rey era solamente un muchachito, un pequeño pastor de ovejas. Y la palabra nos muestra a David que siempre estuvo enamorado de Dios, estuvo enamorado de su palabra. Y yo me lo imagino debajo de un árbol, cuidando las ovejas de su padre, cantando sus salmos, alabando a Dios. Y cuando leemos sus salmos nos damos cuenta de cuánta palabra había en el corazón de David. Era un jovencito que la misma palabra lo venía cortando hacia adentro. Humilde, sujeto, que vivía con el rechazo de sus hermanos. Pero un día David se enfrentó a un enemigo de Israel llamado Goliat. Todos conocemos la historia. Y cuando David estaba enfrente de ese guerrero imbatible, gigante, y David era pequeñito, sin cuerpo, sin fuerza, sin experiencia de un guerrero, David vence a Goliat. Pero ojo con esto. David venció a Goliat no simplemente con una piedra lanzada con su honda, no, sino que lo venció con la espada que salió de su boca. ¿Y por qué digo esto? Por lo que dice 1 Samuel, capítulo 17, versículo 46. Dice, cuando David estaba frente a ese gigante, dice 1 Samuel 17, 46. Ahí está hablando David a Goliat. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¡Wow! Eran palabras poderosas. Esas eran las palabras de David en contra de Goliat. Era un reflejo de lo que realmente él creía. David le dijo, yo te venceré y te cortaré la cabeza. Porque David creía y le tenía más temor y respeto a lo que Dios decía que a lo que el enemigo le pudiera decir o que las circunstancias le pudieran mostrar. Amén. David realmente tenía afilada la palabra que salió de su boca. David derrotó a Goliat no solamente con una piedra, sino que con la palabra que salió de su boca.
David fue un muchacho que se dejó primero cortar por la palabra, para así tener la autoridad para poder cortar y acabar con sus enemigos. Eso es poderoso. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar para nuestras vidas. Porque quien le teme primero a lo que Dios ha dicho, no le temerá a lo que el hombre o las circunstancias pueden decir o hacer. Va de nuevo. Quien le teme primero a lo que Dios ha dicho, no le temerá a lo que el hombre o las circunstancias puedan decir o hacer. En estos tiempos de crisis, Dios está buscando personas que realmente le crean a lo que Él ha hablado, para que así, cuando vean las estadísticas, las noticias, las cuentas del banco, las amenazas emocionales, las financieras, las físicas, todas esas amenazas que puedan venir en contra de nosotros, todo eso no podrá movernos cuando primero tenemos el temor de lo que Dios ya habló a nuestras vidas. Por eso quiero hablar de esos dos filos. Y primero quiero hablar del filo que va hacia adentro de nosotros. Porque para mí el más importante filo es el que me corta a mí. Y para eso quiero volver a leer lo que habla Efesios 4:12. Pero lo voy a leer en la versión de la traducción literal del griego al español. Esa traducción literal dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es enérgica, o sea, tiene energía, la palabra tiene energía, y filosamente cortante, cruzando por encima de toda espada de dos filos. Tiene más poder que cualquier otra palabra, tiene más poder que cualquier otra espada, que va yendo a través y llega tan lejos hasta dividir y partir el alma, el espíritu, las coyunturas, las articulaciones, el tuétano, la médula ósea. También es crítico y discernidor de los pensamientos y las inclinaciones mentales del corazón. Es que es impresionante. ¿Se dan cuenta del poder del filo que tiene realmente la palabra de Dios? Porque en primer lugar nos parte, corta todo lo que tiene que cortar, organiza todo lo que tiene que organizar dentro de todos nosotros. Pero también esta palabra afecta todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo, desde los tuétanos hasta nuestra alma y nuestro espíritu. Pero también por ese filo que tiene, la palabra es la que me discierne como nadie más lo puede hacer. Me lee como nadie más lo puede hacer. Porque cuando nosotros leemos las escrituras a corazón abierto, estas primero nos leerán a nosotros. Cuando leemos las escrituras a corazón abierto, esta palabra nos leerá a nosotros. Porque muchos creen y viven pensando que la Biblia es solamente un libro que tienen que leer, porque como son cristianos, y ahí están en Génesis 1:1, y comienzan a leer Génesis 1:1, ay, qué sueño, ay, mañana. Y están como la dieta. El lunes la comienzo. El lunes comienzo a leer la palabra. No. La Biblia no solamente se lee. La Biblia nos lee a nosotros y la leemos de corazón. Esta espada nos discierne. Esta espada nos escudriña. Porque es como cuando, por ejemplo, vamos al doctor. Y cuando estamos con el doctor, lo primero que nos dice es, bueno, primero quiero ver qué tiene. Déjeme auscultarlo. Y toma el estetoscopio. Y lo primero que nos dice y nos comienza a auscultar. ¿Qué es auscultar? Nos comienza a revisar. Pero cuando no encuentra lo que cree que tenemos con esa auscultación, entonces nos manda a hacer unos rayos X. Pero
a veces no nos manda hacer unos rayos X porque hay algo más profundo que los rayos X. Y entonces nos manda una tomografía. Pero cuando Él realmente quiere ir ya a lo profundo del problema que podemos tener, no nos manda unos rayos X ni una tomografía. Nos manda a hacer una resonancia magnética. Entonces, mientras nosotros estamos auscultando, revisando las escrituras nos están haciendo a nosotros una resonancia magnética en nuestra vida. Esa es la palabra. Porque mientras estamos leyendo una escritura de la palabra con corazón abierto, permitiendo que Dios nos ministre, entonces allí la palabra nos está haciendo una resonancia magnética a nosotros. Está llegando a lo más profundo, por eso es esa espada de dos filos que penetra hasta la coyuntura de nuestra vida. Amén. Porque quien no estudia la Biblia y se deja ministrar por ella, se está perdiendo de la transformación más poderosa que alguien puede tener en su vida. Amén. Porque hay muchas personas que llevan años en el Señor. Se saben toda la alabanza y toda la oración que hay. Y cuando uno los ve, hermano, ¿qué tal? Gloria a Dios, bendecido. Pero siguen con lo mismo de hace 20 o 30 años, porque no han dejado que la palabra los corte, para así ser transformados por la resonancia que solamente Dios puede hacer por medio de su palabra en nuestras vidas. Amén. Y los escucho. Tenemos que ser partidos por la palabra para así estar completos. Porque si queremos estar completos, plenos, entonces tenemos que dejar que la palabra nos parta primero, nos ministre primero. Porque cuando es así, la palabra nos transforma. Porque ¿cuándo fue la última vez que abrieron la palabra y le dijeron: Señor, ministrame, tócame, háblame? Yo estoy cansado, no puedo más. Tengo muchos problemas. Por eso este filo que va hacia adentro es tan impresionante. Porque si ustedes piensan, creen que el evangelio solamente es para levantarlos, déjenme darles la noticia opuesta. El evangelio no está para levantar nuestras vidas, ni llevarnos hacia donde nuestros sueños nos quieren llevar. Esa es una grave equivocación. La palabra no es un libro motivacional, ni de psicología, no es de coaching de éxito. No. El evangelio está para destruir nuestras vidas y así levantar a Cristo dentro de nosotros. El evangelio no está para levantar nuestro ego, sino para destruir nuestro ego y así levantar la vida de Cristo dentro de nuestras vidas. Por eso dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y eso pasa cuando el filo nos cortó hacia adentro de nosotros. ¿Ven? Es sencillo. Si no somos cortados, entonces no vamos a ser restaurados. Si no soy confrontado, no seré perfeccionado. Si no soy humillado, no seré exaltado. Y cuando hablo de humillación, es la humillación hacia Dios. Es el reconocer que no somos nosotros los que nosotros que necesitamos crecer y salir adelante. No, es el reconocer
que no somos nada ni nadie, sino que es Dios en nosotros y por nosotros. Siempre, en todo lo que hacemos y vivimos. La palabra me corta, me confronta y humilla mi ego. Pero lastimosamente somos una generación que queremos y que deseamos ser restaurados por el poder y la presencia de Dios. Pero no queremos ser cortados por su palabra. Queremos ser perfeccionados sin ser confrontados. Queremos ser exaltados sin ser humillados. No, ese tipo de matemática en el Señor es imposible. Y si Dios no puede cortarlos, si la palabra no puede acceder a sus vidas y no puede herirlos para sanarlos, entonces su Dios no es el verdadero Dios. Entonces creen en un Dios que solamente, posiblemente la tradición les enseñó. Pero cuando han entregado su vida a Cristo, entonces allí permiten que la palabra actúe y haga lo que realmente quiera hacer. Porque la Biblia dice, la palabra no vuelve vacía, sino que hace la obra que Dios le envió a hacer. Entonces lo que tenemos que hacer en nuestra vida es tenemos que dejar que la palabra haga lo que quiera y lo que tenga que hacer en nosotros para así entonces ser restaurados, perfeccionados y exaltados, no por el hombre, sino por Dios mismo. Amén. Y hablé un poco de lo que es ese filo que va hacia adentro. Ahora voy a hablar del filo que va hacia afuera. Y es lo que habla Efesios 6:17. Lo que vimos al principio, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Entonces, la palabra, valga la redundancia, no es la palabra logos como muchos entienden, porque la palabra logos es la palabra escrita. Pero esta palabra que usa Pablo, la cual es la palabra de Dios, es la palabra rema. Y la diferencia entre logos y rema es que logos es la palabra que está escrita, pero rema es la palabra que se activa en el momento preciso en nosotros. Les voy a explicar esto. Ahora, ¿cuántos han tenido la oportunidad de conocer una armería? Por ejemplo, en España, en el Palacio de los Reyes, dicen que en el sótano está lo que se conoce como la armería real. Ahí hay muchísimas armas de todos los guerreros y los soldados de toda la historia. Dicen que es algo impresionante. Y ahí hay una pared donde están colgadas varias espadas. Para mí, esas espadas que están colgadas en la pared es el Logos, la Biblia. Cada una de las hojas de la palabra es una espada. Cada vez que nosotros tomamos una hoja y la leemos con corazón abierto, esa es una espada que está ahí colgada. Pero el rema es cuando vamos a esa armería y tomamos la espada precisa para la batalla exacta que tenemos que enfrentar. El Espíritu Santo es quien nos da esa palabra precisa que necesitamos para vencer a nuestros enemigos, porque hay momentos en donde estamos en una batalla espiritual y el Espíritu nos lleva a esa armería y nos dice: esta es el arma que ahora necesitas. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese es el rema, ese es el arma que necesitamos tomar cuando estamos enfermos, cuando necesitamos sanidad del Señor. Es la espada precisa que sacamos de la armería en los tiempos precisos y específicos, la cual se vuelve efectiva para luchar en ese momento. Ese es el rema. Esa es la palabra que usa Pablo.
Pablo. Tenemos que ser cristianos que tenemos que saber cómo usar la escritura. Y vamos a usar la palabra cuando llegue ese momento preciso, en la hora precisa, en la ocasión precisa, para dar resultados precisos. Pablo le dijo a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15, Pablo le dice a Timoteo esto: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usa bien la palabra de verdad. No le dijo usa la palabra de Dios, aunque toda palabra de Dios es verdad, pero aquí Pablo es específico a decirle a Timoteo que usa bien la palabra de verdad. ¿Por qué le dice la palabra de verdad? La palabra verdad viene del griego orsotomeo, que quiere decir cortar, que corta bien. La palabra de verdad corta bien. Es esa palabra que es precisa. Pablo dice a Timoteo: usa la espada, pero esa espada que corta bien, que es precisa. Usa la palabra de verdad. ¿Y por qué Pablo le dice a Timoteo: corta bien con la palabra de verdad? Porque cuando el enemigo se presenta, él viene a destruir en nosotros lo que él quiere, y para eso siempre va a usar mentiras. El diablo muchas veces va a tomar de la misma palabra que está escrita para confundir nuestras vidas. ¿Qué fue lo que le dijo a Eva? El diablo solamente le repitió a Eva lo que Dios ya le había dicho. Él repite la palabra y es esa misma maña que usa. Él no ha cambiado su estrategia. Él siempre usa lo mismo. Y cuando el diablo se le apareció a Jesús en el desierto, él usó esa misma estrategia y le repitió a Jesús lo que Dios había hablado. Le dice a Jesús: tírate, porque escrito está. A sus ángeles mandará para que no tropieces en piedra. El diablo se conoce más la Biblia que todos nosotros, eso se los aseguro. Pero él siempre la va a usar distorsionándola y malinterpretándola. Y por eso hay tantos cristianos desarmados que se confunden con las mentiras del diablo. Lastimosamente, a través de algunos que predican de la palabra malinterpretada y malintencionada. Y por eso les quiero dar 3 principios para poder usar la espada del Espíritu, para poder usarla bien usada, utilizar esa palabra de verdad en nuestras vidas. Y lo primero que tenemos que hacer, tenemos que dejarnos confrontar por la espada. Tenemos que exponernos a su filo. En otras palabras, abran su corazón a la palabra. Cuando leen Hebreos 4:12, cuando Pablo menciona que la escritura es una espada de 2 filos que penetra y corta, y si ven todo su contexto y lo que Pablo está hablando ahí, anteriormente Pablo está hablando del reposo y mencionaba que el pueblo de Israel no pudo entrar al reposo porque no obedeció a la palabra de Dios, porque endureció su corazón. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 8 dice esto: por eso el Espíritu Santo dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron, aquel día que se pusieron a prueba en el desierto. Aquí Dios mismo está hablando. Y Dios le dijo al pueblo, nos dice hoy a nosotros, que cuando nos expongamos a la espada, no nos pongamos duros, abramos nuestro corazón a la palabra y nos dejemos confrontar
por esa espada. El problema es que vivimos en una sociedad en donde nos cuesta exponernos. Estamos en una sociedad que solamente se quiere mostrar solo lo bueno o lo aparentemente bueno que nosotros vivimos. Solo quiere mostrar el mejor video o la mejor foto, pero esconde la peor cara. No nos gusta exponernos. Y una de las cosas que nos pasa es que cuando escuchamos la palabra, endurecemos nuestros corazones, porque no nos gusta lo que se está enseñando. Israel en el desierto no abrió el corazón y por ende no conocieron los caminos de Dios. La palabra dice que el pueblo vio las obras de Dios, pero no conoció los caminos de Dios. En cambio, Moisés vio las obras de Dios y conoció los caminos de Él. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ver sus obras y conocer los caminos? Es abrir el corazón. Es abrir el corazón. Muchos ven milagros, pueden ver lo que Dios obra, pero si no abren su corazón, no van a poder ver los caminos de Él. Hubo 10 leprosos que fueron sanos, pero solamente uno conoció el camino y entendió quién era el camino. Hubo 4 millones de personas que vieron el maná caer del cielo, ver que su ropa crecía con ellos, que sus zapatos no se desgastaban, que durante 40 años ni el coronavirus les dio, que andaban en la noche en temperaturas bajo cero y en el día en temperaturas más de 45 grados y no hubo nadie que se enfermó. Las obras que dio Israel, no sé si realmente haya alguien o hay un pueblo que vaya a ver y vivir lo que ellos vivieron. Ellos vieron las 10 plagas, pero aún así, viendo todas esas obras de Dios, no conocieron los caminos de Dios, porque endurecieron su corazón a la palabra. Porque lo que nos introduce a la conquista, a alcanzar eso que Dios tiene para nuestras vidas, no es ver las obras de Dios, es conocer sus caminos. Ahora, ¿cuándo endurecemos nuestro corazón? Cuando escuchamos la palabra y lo que se está hablando, eso que se está hablando, dicen, no, eso no es para mí, eso es como para mi esposa. Es que a ella le cuesta. No, eso definitivamente no es para mí. O cuando se está hablando de perdona, si perdonas, Dios te va a bendecir, si perdonas vas a conseguir el perdón de Dios. No, eso no es para mí, eso es para el vecino. Porque a mí lo que me hicieron, solo Dios lo puede perdonar. Ahí estamos endureciendo nuestro corazón. Y esto que les voy a decir, espero que no se les olvide. Guárdenlo en su corazón. Prefiero ser cortado por la palabra que ser destruido por los dardos del enemigo. Prefiero ser cortado por la palabra que ser destruido por los dardos del enemigo. Porque cuando no somos cortados por la palabra, vamos a ser destruidos por las flechas del enemigo. No tenemos otra opción. De una u otra forma vamos a ser golpeados. Cuando escuchamos la palabra, no endurezcan su corazón. Y aunque rechacen esa palabra sigue siendo perfecta y eterna. Y el hecho que no crean en la palabra de Dios no quiere decir que no tenga poder. La palabra de Dios tiene poder. Y yo prefiero ser cortado por la palabra que ser destruido por las flechas del enemigo. Entonces, en primer lugar, seamos confrontados por esa espada. No solamente busquen y tomen las promesas, dejen que también la palabra les confronte, dejen que su filo les toque, tengan un corazón sensible a esa palabra. Lo segundo, mantengan la espada afilada, es decir, desarrollen una forma bíblica de pensamiento. ¿Cómo así?
Salmo 119, versículo 97. Eso es precioso. Oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. Ay, sí, pastor, pero qué fácil, de plano. Quien escribió no trabajaba. Yo, si no trabajo, pues paso pensando en la Biblia todo el día. No es así, no es así. Miren, ¿cuándo es que una persona tiene una mentalidad bíblica? Es cuando todo lo que se vive durante el día lo conecta con la palabra. Cuando se desarrolla realmente esa mentalidad bíblica de pensamiento, se está afilado constantemente. Pero, ¿cuál es nuestro problema? Como no nos alimentamos de la palabra, durante nuestro día en nuestra mente no hay palabra. Entonces nos enteramos de algo, de una noticia, de algo malo. Tal vez se recibió un resultado médico o se pasó por algo terrible en ese momento. Y ahí uno se encuentra desprotegido completamente porque no se tiene una espada con que luchar. Pero cuando se tiene una mentalidad bíblica, cuando se desarrolla esa mentalidad, viene una flecha encendida del enemigo y se puede resistir con la palabra. Viene un pensamiento, se resiste con la palabra. Se vive algo en el día, se vive algo en nuestra vida y llega esa palabra precisa de Dios que se necesitaba en ese momento exacto. Porque se está todo el día, como dijo el salmista, meditando en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es que eso de mantener la espada bien afilada? Número 3. Afilen su lengua. Ay, pues por eso ni me lo diga. Yo la tengo bien afilada. Sí, pero bien afilada con murmuration. Y no me refiero a ese filo. Me refiero a la palabra de Dios. Y realmente esta parte es súper importante. ¿Qué le dijo a Dios a Josué? Veamos qué le dijo Dios a Josué. Josué 1, versículo 8. Nunca se apartará. No, solo los domingos la tendrás. No dice así. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que resguardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta es la clave para ser prosperados y que todo nos salga bien. Que nunca se aparte de nuestra boca la palabra de Dios. No es que nunca se aparte de la mesita de noche. No es que nunca se aparte de la mesa del centro de la sala. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿A quién le dijo Dios esto? A Josué. Y si había alguien que podía usar una espada como arma en contra de enemigos, fue Josué. Porque muchos pensamos que los personajes que se hablan en el Antiguo Testamento eran todos espirituales, lindos, tranquilitos. No. Uno realmente no quería toparse con Josué. Y aquí está Josué listo para conquistar. Y quien tenía en su mente el pelear y defenderse a pura espada. Y Josué tiene un encuentro con Jesucristo. En Josué capítulo 5. Dice que en Josué capítulo 5, se los voy a parafasear. Vino un varón con una espada desenvainada, con una espada lista para pelear. Y cuando Josué se encuentra con él, se levanta, así se levanta.
y antes de atacarlo con la espada también, pregunta: ¿eres de los nuestros o estás en contra de nosotros? Y el Señor le responde: ni lo uno ni lo otro. Vengo de las huestes de los ejércitos celestiales. ¿Y saben por qué digo que fue Jesucristo? Porque Josué ahí se arrodilló y lo adoró. Porque en la Biblia las personas, cuando tenían encuentros con ángeles, las personas se admiraban y se arrodillaban delante de ellos. Los ángeles no lo permitían, sino que le decían que ellos eran como ellos. Por lo tanto, no tenían por qué adorarlos. Pero aquí Él permitió que lo adorara y le dio una palabra. Ojo aquí, Josué estaba acostumbrado a pelear con una espada en la mano, pero Dios le enseñó a pelear con una espada en su boca. Ese mismo Josué después tuvo un encuentro que después de tener ese encuentro con la palabra viva, que es Jesucristo, Josué le pudo gritar a Israel y decir: griten porque Jehová les ha entregado la ciudad. Y las batallas que Josué ganó con su boca, nunca las había podido ganar con una espada. Y realmente tomen esto para su vida. Cuando tienen la palabra de Dios en su boca, ustedes van a ganar batallas que nunca han podido ganar antes. La palabra de Dios les bastará para tener victorias que nunca antes han podido tener en sus vidas. Amén. No sé quién se puede identificar conmigo, pero yo en estos meses he tenido batallas donde solamente la palabra de Dios ha sido mi espada, la única que ha podido levantar mi vida. Y cuando ese enemigo ha venido a atacarme, cuando me ha dicho estás mal, yo saco la espada de la palabra. Cuando me ha dicho no vas a poder, yo saco la espada. Te vas a enfermar, yo saco la espada, porque la palabra de Dios es la espada más fuerte que todo creyente tiene. Pero tenemos que usarla con nuestra boca. Afilen su lengua, porque hay muchos cristianos que están desesperados, queriéndose agarrar de lo que sea, del tío, del amigo, del perrito, del banco, del vecino, de quien sea. Es que dicen: yo he orado en el nombre de Jesús, pero no pasa nada. Ahora, Señor, permitime agarrarme de lo que sea, de quien sea, para poderme levantar. Pero Dios le dice: a ver, muéstrame tu espada, quiero ver tu espada. Muéstrame tu espada. ¿Cuál espada, Señor? ¿Dónde está la espada afilada de mi palabra en tu boca? ¿Palabra? Solo me sé, Jesús lloró. Es que no sé ningún versículo. Pero te puedo contar con detalles la última serie que vi de Netflix. Señor, tú sabes que no se me queda nada. Pero te puedo contar la última noticia que vi en YouTube. Y realmente ahí está nuestro problema. Porque la boca, la lengua que tenemos no tiene palabra. Y esa palabra que es viva y que es eficaz. Tenemos todo menos su palabra. Tenemos que tener nuestra boca llena de la palabra y el poder de Dios en nosotros. Esa espada cortante. Número 1, tenemos que ser confrontados por la espada. Tenemos que mantener esa espada afilada. Tenemos que desarrollar esa forma bíblica de pensamiento en nuestras vidas. Tenemos que tener afilada nuestra lengua. Y termino con esto. Jesús estaba en el desierto y vino el tentador, Satanás, con todo su armamento de flechas encendidas, y le dijo, Satanás le dijo, después de 40 días sin comer en el desierto, imagínense, después de 40 días y 40 noches orando y ayunando, el tentador no llegó al primero o al segundo día, no,
porque el enemigo es experto en esperar el momento exacto para cuando se está más débil para tirarnos y atacarnos. Y ahí, después de 40 días, el Señor estaba más que hambriento. Y Satanás le dice: a ver, hijo de Dios, hacete un milagro para ti mismo. Decile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Jesús tenía el poder para hacer eso? Sí tenía ese poder. Pero si lo hacía, el Señor caía en esa trampa del tentador y todo ese plan de salvación para nosotros se perdía. Y ojo, Jesús le responde. Él fue a la armería, fue a esa pared llena de espadas, él fue a la armería, él fue a ese logos. Jesús sacó lo que estaba escrito y de lo que estaba escrito sacó la palabra exacta, la respuesta exacta, el arma exacta, el rema. Y le dice: no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Zángale, tómalo. 1-0. Pero el tentador no se quedó ahí. Y lo llevó a la cumbre más alta del templo. Y le dice: a ver, tírate. Sí, tú sabes la palabra. Sí, tú sabes responder con la palabra. Yo también. Si se trata de pelear con la escritura, yo también puedo. Y así dicen muchos ateos, muchos burladores de Dios, que conocen de memoria la palabra. No, yo también sé, yo también la conozco. Todas esas personas que quieren dividir el cuerpo de Cristo, ellos también pueden usar la Biblia. Y el tentador le dice: si es con la palabra, yo también me la sé. Mira, pues tírate, porque dice el Salmo 91 que a sus ángeles mandará para que no tropieces tu pie en piedra. Y viene Jesús, vuelve a la armería y vuelve a tomar un arma precisa para ese momento y le respondió: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y por tercera vez, 2-0, viene el enemigo y le dice: todos los reinos de este mundo te daré si postrado me adorares. De nuevo, el Señor va a Logos, saca la espada, este rema, esa palabra que estaba en Deuteronomio, y le dijo: a tu Dios servirás y solamente a Él adorarás. Jesús no le dijo al diablo: mira, diablito, déjame tranquilo porque yo soy Jesús. Déjame tranquilo porque ¿no sabes quién soy yo? Ahí vas a ver, le voy a decir a mi papá. No. El Señor no le respondió con niñerías. Jesús, siendo el mismo verbo hecho carne, le respondió con todo lo que está escrito. Hijos e hijas de Dios que me están escuchando, cuando viene ese enemigo y por eso muchas veces nos agarra, nos corta y nos destruye, porque no tienen armería donde ir, por lo tanto no tienen defensa y mucho menos con qué atacar. Pero yo declaro hoy que viene un tiempo en donde se van a armar. Y cuando salgan a su trabajo van a salir armados. Cuando caminen en su día a día van a ir armados. Y cuando lleguen a sus casas van a llegar armados con esa palabra de Dios. Y la diferencia de la palabra entre Satanás y Jesús es que Satanás la tenía solamente en su boca, pero Jesús la tenía en su corazón, palabra que estaba en su corazón, que subía a su mente, para así poder salir de su boca con poder.
Pedro, un pescador humilde, un hombre común, estaba ahí enfrente al concilio y lo estaban atacando. ¿Y qué hace Pedro? Va a Logos y saca el rema, saca la espada del Espíritu, y ahí Pedro tuvo el respaldo de Dios, un respaldo de Dios impresionante. Pablo mismo, cuando fue a Grecia, en el Areópago, ahí lleno de filósofos, de personas agnósticas, ateas, saca la espada del Espíritu de una manera impresionante, y Dios lo respaldó. Porque a quienes tienen la espada del Espíritu, Dios no los va a dejar avergonzados. Quienes tienen la palabra del Espíritu de Dios, Dios no los va a dejar avergonzados. No le tengan miedo al filo. Si Dios les tiene que cortar el orgullo, dejen que lo haga a través de su palabra. Dejen que la palabra les haga una resonancia magnética. A alguien le urge tener una resonancia magnética espiritual, y solamente la palabra de Dios lo puede hacer. Abran su corazón a ella, dejen que los corte para así ser sanados por su amor y su poder. En estos días, que sean días en donde dejen que su palabra los corte todo lo que no proviene de Dios, y así van a ser llenos de ella. Puedan tener ese logos para así poder pelear con el rema. Y cuando peleen con el rema, van a alcanzar la victoria que solamente con la palabra van a poder tener. Bendigo la vida de todos y espero que lo que Dios ha hablado hoy vaya como esa espada de dos filos que penetre hasta la coyuntura de sus vidas. Peleen con el rema y alcanzarán la victoria que solamente con la palabra van a poder tener. Más que bendecidos sean en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.